Bueno, envío un saludo especial con mucho cariño a todas las chicas del taller del Hospital Moyano. Y bueno, espero que lo que podamos hablar les sea útil, les sirva y que espero que escriban, ¿no? Mi nombre es Samuel Bocini. Samuel Bocini, si vos te tuvieras que presentar, si les tuvieras que contar a las chicas del taller quién sos, qué haces, ¿qué les contarías? Y les contaría que bueno, que me dedico a la poesía, pero por supuesto trabajo también en otra cosa, en la Biblioteca del Congreso, que tengo 55 años y me dedico a la poesía desde los 14 años, 13 años más o menos, casi te diría de siempre, que siempre quise escribir, nunca dudé en escribir y fue siempre lo que quise hacer y lo hago, cada vez creo que con más oficio, espero que sea así, pero nunca terminando de aprender, desde luego. Hay un primer lugar que me gustó y ese es donde decías que esperás poder decir algo que les sirva. ¿Qué pensás que les puede servir? ¿Qué les dirías que piensas que les puede servir a las chicas del taller de poesía del hospital? Yo creo que siempre esa es la magia de la poesía, ¿no? Lo que el otro puede descubrir que vos ignorabas en lo que haces. Y creo que eso es lo que saca la poesía del lenguaje cotidiano. Porque si yo a alguien le digo mesa, entiende mesa. Pero si yo digo el pájaro cayó y se ocultó entre las hojas, puede ser 600 millones de lecturas diferentes, ¿no? Y esa es la posibilidad que nos ofrece la poesía. Recordar aquella hermosa frase de Aldo Pellegrini que decía que la poesía quiere decir con palabras lo que las palabras no pueden decir, ¿no? Y esa es la belleza que tiene la poesía. Si la poesía pudiese decir, tal vez ya no sería poesía, casi seguro que no es poesía. Hay otro lugar que me gustó y es esto de contar en el arranque que la poesía te viene acompañando desde muy pequeño. ¿Y cómo es que entra entonces la poesía en tu vida? Yo, mira, la tengo tan incorporada, forma tanto de mi vida y toda mi vida estuve vinculado a la poesía que es como una cosa natural para mí. De hecho, estudié 2 años y medio de medicina y me fui por la literatura, porque no aguantaba la medicina, me la pasaba en el bar leyendo de todo menos libros de medicina y me fui metiendo cada vez más, planteé en mi casa que no quería ser médico, que no me interesaba y que me iba a dedicar a la literatura y bueno, mientras tanto sobreviviría como pueda. Pero ese lugar, entonces, ¿cómo entra esa primera vez la poesía? ¿Qué recuerdos tenés de eso? Son recuerdos de abundancia, porque uno a los 14 años escribe más o menos entre 10 y 12 poemas por día, los cuales los considera absolutamente geniales los 10 o 12, y además se siente poderosamente trágico, que hace un Rimbaud, un Baudelaire, y quiere ser trágico y que las mejores desgracias le pasen a él, cosa que puede escribir poemas desgraciados. La verdad que uno después con los años, los mejores poemas es cuando uno tiene una distancia con lo que ha pasado, ¿no? Hasta inclusive luego de escribir el poema descubre que tiene que ver con eso, con aquello tan viejo, ¿no? ¿Qué le pasó? Me llamaba la atención también porque pensé que me ibas a referir a algo en relación con la lectura, pero hablas de la escritura, entonces, en la lectura, ¿cuáles eran esos primeros libros? Y vos sabés que la lectura y la escritura siempre van juntos, es imposible que uno lea libros que sean muy diferentes a lo que uno escribe, uno no lee lo que no escribe, o lo que no siente que podría ser su literatura, ¿no? Y los primeros libros arrancaban con Juan Ramón Jiménez, que te hacían leer en el colegio, Bécquer, cierto Neruda, no todo, Rafael Alberti, con Marinero en Tierra, Juana de Ibarburú, ¿viste? Todos esos libros te hacían leer, y después, bueno, vinieron esto que haces vos, los talleres, ¿no? Entonces juntarse con gente que ya venía con más años y había leído, y son lo que te ahorra, porque el gran valor del taller no es solamente lo que te suma como escritor, sino como lector. A mí, gracias al taller, que me descubrió libros que por a mí me hubiesen tomado 10 años enterarme que existían, el taller me dijo, no, pibe, agarrá ese, no este. Y vos sabés que no muchas veces hablamos de otro taller, entonces, ¿cómo era ese taller al que vos ibas? Al margen de esto de la lección, ¿con quién, digamos, quiénes estaban, cómo trabajaban? Claro, nosotros estábamos en el grupo Último Reino, y entonces estábamos con Mario Morales, que tenía un taller, y ahí íbamos y leíamos nuestros textos, además de los clásicos que nos leía Mario, que yo nos leía a los románticos alemanes, a Eliot, a Pound, a un montón de poetas que muchos de ellos todavía nos siguen acompañando, la historia trágica de la literatura de Beguín, y leíamos nuestros textos y los comentábamos, ¿no? Y te tenías que bancar la opinión del otro y a ver qué hacías con eso. Y la de Mario, que en principio era la definitiva, porque era el que coordinaba el taller. Y realmente fue un gran aprendizaje, eso fue imprescindible para uno, ¿no? Yo no podría, hoy en día, para mí esos 5 años que estuve en el taller de Mario es lo más valioso que me ha pasado. ¿Y por qué lo elegiste a él en su momento? Y porque creo que nos elegimos, ¿no? De alguna manera el taller lo elige a uno y uno elige el taller, porque si no es como la terapia, si vas a la segunda vez y no te entendés con el psicólogo, abandonás, ¿no? Entonces, cuando el entendimiento se da,
realidad es porque alguna vez se ha elegido. Y porque me gustaba mucho el mundo que me mostraba de la poesía. Me gustaba mucho esos autores que me mostraba. Me gustaba mucho lo que pensaba y decía de la poesía. Y cómo la desplegaba para nosotros, ¿no? Lo relacionado que estaba para él y él el que me enseñó que vida y poesía van juntos. Es imposible que un poeta no tenga una vida poética. Lo cual no significa que esté a punto de tirarse todos los días como por una ventana, como muchos creen. No. Una vida poética es una vida enmarcada dentro de ciertos códigos metafóricos, de ciertas libertades fuera. Es algo que no tiene que ver con el César, tiene que ver con lo divino, ¿no? Si ahora tratarás de contarles qué fue para vos la mayor enseñanza de ese taller, ¿cuál sería? Como un precepto para escribir poesía. Mira, para mí una cosa valiosísima que él me enseñó fue los románticos alemanes, que creo que son poetas que manejan la palabra, el lenguaje y la relación del sueño y la vigilia, que es importante en la vida de un poeta, pasar por eso alguna vez, porque es descubrir un mundo y una manera de decir. Creo que eso es lo más valioso. Después de ahí se desprende todo, el surrealismo, el dadaísmo, el cubismo, todo sale de los románticos alemanes, el fauvismo, el impresionismo. Creo que no tendríamos arte sin ellos, no se hubiese producido esa gran aparición, ¿no? Igual ahí seguimos en el terreno de la lectura, en la escritura. ¿Qué te enseñó? En la escritura y el rigor. Ya uno ahí empieza a escribir de otra manera, comienza a corregirse de otra manera, comienza a mirar el texto de otra manera, ya tiene más elementos de juicio frente a la palabra, ya sabe que cualquier palabra no es lo mismo, ser más severo con el trabajo, que el oficio importa. Los poemas también se construyen con oficio, una mejor construcción, y sobre todo no detenerse en trabajar la voz propia. Todo poeta, todo escritor, todo artista es reconocido por su voz, y el artista debe dirigir su trabajo a enriquecer su voz, para ser reconocido y tener su propia manera de decir. Porque en realidad los temas son siempre los mismos, Daniel: la vida, el amor, la muerte, el fracaso, el desencuentro, la tristeza, la melancolía, la angustia, la asfixia. El problema es cómo yo digo eso, que es siempre lo mismo a mi manera, que sea una voz. Ahí me ha llamado la atención y muchas veces también charlamos en el taller sobre esto. Si la voz no va en contra de esto de lo que es la repetición, si cuando uno no tiene esa voz, no está generando textos que se parecen mucho y que hacen reconocible esa voz. ¿Y a vos qué te parece? Y mira, yo creo que la voz tiene que ver también con las obsesiones del poeta, del escritor. Y por supuesto siempre vas a ver reiteraciones de palabras, de imágenes, y eso es lo que lo hace reconocible. Porque en realidad trabaja con elementos que es su mundo, y su mundo no es que le sucede 100.000 cosas más que a los demás. Eso es de las pocas cosas que nos sucede a todos. Ahora trata con esas pocas cosas construir una obra. Y ahí me gustó eso. ¿Qué sería en la voz de Samuel Bossini lo que lo hace reconocible? Y yo creo que es difícil por ahí decirlo uno mismo, pero yo siento que tengo mi voz, yo sé que estoy diciendo a mi manera, yo sé cuando no estoy diciendo a mi manera, porque también el oficio te va indicando eso, porque cuando uno ya tiene una voz, la capacidad de rechazo es mucho más grande. O sea, Picasso decía que todo hallazgo nace de un largo rechazo, ¿no? O sea, hasta que vos encontrás esa palabra tuviste que rechazar muchas, porque enseguida cuando aparece esa palabra la reconoces porque sabes que es tuya. Estaba pensando esto y también como al pasar dijiste Último Reino. ¿Qué fue para vos Último Reino? Fue muy importante. Fue el descubrimiento y digamos como una presentación dentro de la poesía argentina. Muy importante para mí porque nos vinculó a todos. Bueno, ellos eran mayores que yo, ya estaban vinculados, pero a mí me vinculó con todo el mundo de la poesía, ¿no? O sea, en los años 80 mucha agitación, estaba el grupo Zul, Danza del Ratón, y nos peleábamos y discutíamos. Es más, hasta te diría que creo que fue en la última época que en este país se discutió y se peleó por la literatura. Y eso me gusta. ¿Qué discutían? Y discutían porque ellos decían que nosotros como románticos, que queríamos mucho, éramos unos trasnochados, nosotros acusábamos a ellos que eran demasiado realistas y ligeros, y esas acusaciones que te decís como para defenderte y justificar lo que haces, pero bueno, todos han hecho su trabajo y la mayoría han hecho un excelente trabajo, que están fuera del Último Reino han hecho un excelente trabajo. Y a 20 años de distancia de aquello, ¿en qué te parece que cambió la poesía? Y yo creo que un poco ha cambiado, bueno, siempre va a haber buenos poetas, eso está claro, como también siempre va a haber malos poetas, pero tal vez hay más cantidad ahora de malo que de bueno, porque bajó mucho el nivel de rigor, o sea, uno recibe muchos libros y no hay una manera de sentarse en la poesía de trabajar. La literatura hay que trabajarla, el arte hay que trabajarla. Vos para descubrir tu paleta de palabras tenés que sentarte a trabajar.
Y ahora tienen 30 años y tienen 10 libros publicados y están demasiado preocupados por la fama, por el nombre, por la vidriera. Y uno tiene que estar preocupado por... Después, si el texto es bueno, el texto hace su trabajo y su recorrido. Y ya que estás hablando de libros, ¿cómo fue, digamos, cuál fue el título de ese primer libro tuyo y cómo fue el proceso de elaboración para ese libro? Mira, el primer libro que yo edité fue un libro que se llamó Navío, que era pésimo y malo, pero además de eso me lo imprimieron pésimamente mal, así que como lo saqué de la imprenta lo quemé. Y después y nunca lo puse en mi bibliografía, pero ahora bueno, vos que lo preguntáis no hacemos daño, te cuento. El primer libro después de eso fue La Furia y los Sonidos, que ya lo publiqué en el año 80, estando con Último Reino, que tenía mucha influencia de Faulkner, Pablo de Roca, toda una poesía latinoamericana y alemana, y yo tengo lindo recuerdo. El 90% de eso no lo volvería a escribir ni loco, ¿no? Pero hay cosas que me sirvieron para seguir trabajándola, y creo que eso es un primer libro, ¿no? Esas pequeñas puntas que quedan, después el resto es olvidable, pero quedan unas pequeñas puntas que son las que te van a acompañar. Uno queda en su primer libro. Sin que nos escuche nadie, estamos hoy en la presentación, en la previa a la presentación de María Neder. ¿Qué te seduce en la poesía de ella? ¿Por qué estás hoy acá? Mira, estoy acá porque charlando con María me pidió que le presente el libro, así que se lo voy a presentar ahora, y creo que es un libro muy especial. Es un libro cortito, chiquito, pero que tiene todo un trabajo del juego de la palabra y de la imagen poética que es muy valioso. Y entonces cuando me lo pidió, pese a que ando viajando bastante, pero igual accedí con gusto y venía a presentárselo. Y porque María la conozco hace muchos años y es una de esas poetas que ya se puede decir que tienen obra. No es que la están haciendo, ya nuestra generación ya vas armando una obra, ya vas para obra, ¿no? Y dijiste también al pasar y al principio ya de toda esta charla de estar trabajando en una biblioteca. Entonces, ¿algo de esa historia? Sí, trabajo en la Biblioteca del Congreso en un proyecto que se llama Protagonistas de la Cultura, para que el país tenga el primer archivo de la memoria cultural. Entonces le hago entrevistas junto con un amigo y compañero Ricardo Turbio, que él se le hace la cámara y la edición. Hacemos reportajes, ya hicimos a Bruno Gerber, tanto Pablo, que Ariana Hecker, ya hicimos como 30 con Renata Yusen, de todo género. Y justo acá está Manauta, la esposa, y le voy a hacer también a José el jueves. Y para que el país tenga una memoria de su cultura dentro de 200, 300 años, que va a ser guardada las tecnologías del momento, para que puedan consultar y acceder a ellas con voz propia de los artistas. Pavada de cosas, ¿por qué entonces hurgar en la memoria? Y porque la memoria es la parte que siempre le faltó a este país. De hecho, esto de los protagonistas de cultura no es algo que uno inventa. Hay países como Inglaterra, Francia, Italia, tienen hace 60, 70 años. O sea, vos entras al archivo de la biblioteca de Gran Bretaña, la biblioteca real, y aparece Paul en filmaciones, y Eliot, y leyendo, y varios videos, ¿no? Nosotros hacemos uno de cada uno, pero le han seguido la trayectoria y se han hecho como 10, y eso es lo rico de ellos. O sea, el presente se construye con una montaña de pasado, ¿viste? Eso que llaman instante es una montaña de pasado, ¿viste? Hace poco en el taller estábamos justamente trabajando sobre esto del presente y prácticamente o básicamente sobre un fragmento de una obra que pregunta sobre el antes de un personaje en esa obra de teatro. Vuelvo a este concepto que vos tirabas entonces, y esto de la memoria, ¿para qué? ¿O qué pasa con nuestra memoria? Y mira, yo creo que el tema del proceso militar que tuvimos acá, tan horrendo, tan genocida, a nosotros nos ha marcado mucho y nos despertó la memoria. De hecho, esto que están haciendo las abuelas, de encontrar a los nietos, que forma parte de construcción de una memoria, no solo personal de la familia que busque a su nieto, sino del país, reconstruir a cada uno de sus habitantes en el sitio que le correspondía. Es una memoria dolorosa. Esta es una memoria, gracias a Dios, placentera, en el sentido de que uno va y habla con el artista, arrancamos de cuando nació, cómo comenzó, cómo se vincula con su arte, qué idea tiene de su arte, hasta la actualidad, cómo lo desarrolla. Y yo creo que ese pasado termina mejorando los futuros presentes, creo que nos sirvió, lamentablemente, esta memoria que hacen las madres para mejorarnos
y estar todos alerta que una barbaridad como esa no vuelve a pasar. Pero si le seguíamos dando a la espalda, no tengan la menor duda que podía volver a pasar. Vos sabés, Samuel, que en el taller charlamos mucho. El taller es esto, un espacio de mucha charla y después de escritura. Pero recién lo que me llamó la atención, y tantas veces se charló, porque vos usaste la palabra proceso, cuando siempre se trató de desterrar esa palabra y se trató de que la palabra fuera dictadura porque no le cabía otra. Y me llamó la atención, porque... Yo le llamo proceso porque me crié con esos animales y le decíamos el proceso, pero es una dictadura, y una dictadura genocidia y en último caso un proceso genocida, ¿no? ¿Cómo viviste esa época? Ya que estamos ahí... Fue horrenda. Yo estuve acá con amigos que en realidad se quedaron solos los que se fueron y nos quedamos solos los que nos quedamos, porque todos los amigos se fueron. O sea, yo del 24 de marzo tenía una cantidad de amigos, el 25 entre que estaban presos, escapados, escondidos, todo. Y todo yo, bueno, en el 79, por una advertencia que me habían hecho, me fui 6 meses, pero yo la verdad no tenía ninguna militancia, así que, pero muchos que murieron no tenían ninguna militancia, salvo para estos animales, estar en la libreta de teléfono equivocada y tuvieron fines horrendos. Pero fue horrendo. Vivir acá, vivías con mucha tensión, ibas por la calle. Bueno, ya te acostumbrabas que cada 2-3 cuadras te paraban con carro de policía, con carro militar. Yo tenía 19, 20 años y se tiraban al suelo con la ametralladora y vos te ponían contra pared, te miraban las manos, te dirían trabaja o estudia y te tocaban la mano a ver si tenías callo. Y te preguntaban esto, y si no tenías documentos te llevaban, que varias veces no tuve documento y me llevaron. No sabía si salías o qué podía pasar en el camino. Y fue, algo que realmente uno no puede olvidar como horrendo, ¿no? Y también aporto esto, porque en el taller charlamos sobre ese libro que sacó Último Reino sobre los poetas de la dictadura, y en realidad Último Reino toma desde el 74. Y entonces toma la previa, y entonces en la previa también, ¿qué te parecía que estaba pasando? Y el momento era muy movido, ¿no? Había mucha política de por medio. Yo no compartía mucho casi nada, los sistemas que estaban de ataque, de agresión que había. Yo qué sé, en el colegio en el 74 iba o estaba tomado o había bombas de alquitrán, que a veces a los mismos alumnos les explotaban las mismas de alquitrán. Yo creo que había mucha confusión, pero de luego nada de toda esa confusión era para solucionarla como querían solucionarlo estos animales, ¿no? Yo creo que inclusive si vos estabas en contra de los movimientos guerrilleros, como estuvo en contra el gobierno italiano con la Brigada Roja, los llevabas a juicio y los sentabas a juicio y todo el mundo seguía su vida y no hacía falta matar a 30.000 personas para poner las cosas en su sitio. Decíamos lo de la presentación de María Neder, y a mí me da la sensación de que está por empezar. Si a vos te parece, hacemos una pausa acá y después volvemos y cerramos con lo que es el cierre. Dale, con mucho gusto y muchas gracias. Estamos en la vuelta. Samuel Bossini pasó la presentación de María Neder. Decíamos, la tecnología. Cambiamos de grabador también, vamos a ver qué hace este grabador, pero es así. Vamos a ver cómo anda la tecnología. Charlamos mucho. Viene la parte donde te pido por un escritor o una escritora que te guste y un porqué. Uy, eso es difícil, porque son tantos los que nos gustan con los años. Escritora, a mí me gusta mucho Olga Orozco. Además de tener una hermosa amistad con ella, la conocí primero como poeta, después con los años fuimos amigos, coincidimos y yo creo que bueno, es una poeta con una dimensión de palabra donde se mezclan cosas que inclusive exceden fuera de la poesía, como el tarot, la alquimia, y creo que es una de las grandes poetas. Y otro gran poeta, siempre argentino, digamos, que a mí siempre me ha gustado y me interesa y lo leo con atención, es Oliverio Girondo. Siempre en las elecciones de los poetas, no necesariamente una vez yo escuché un reportaje que alguien le preguntó a un novelista, le preguntaron qué escritores había influenciado y dijo Proust, Céline y Joyce. Imposible, ¿no? Yo creo que la elección de los poetas siempre todo es verdad menos el odio. Uno debe ser honesto en la elección de sus poetas, debe tener una vinculación honesta. No importa si es un gran poeta o no, tiene que ser un gran poeta para uno. Sí, eso, ¿no? Antes de ir al cierre, y me acordé,
una imagen, una foto. En el taller trabajamos con esto, con una imagen que se nos cruza por la cabeza y que la tratamos de contar. Esa imagen que a Samuel Bossini le aparece ahora, ¿cuál sería? ¿Cómo la contaría? Y la imagen que me aparece siempre es como, a mí siempre me aparece como cosa obsesiva la calle. Yo tengo una relación muy particular con la calle y toda imagen siempre está relacionada con la calle. Yo siempre la calle la imagino vacía, como que es casi obligación de mi poesía y de la poesía llenarla con algo, ¿no? Ha habido grandes poetas que la han llenado desde Fernández Moreno, y creo que tal vez esa gran poesía que, volviendo a la pregunta anterior tuya, ¿qué poeta? Y yo, todos los poetas de la calle me gustan, desde Carlos de la Púa, Girondo, Roberto Art, Raúl González Tuñón. Yo creo que el poeta siempre tiene una intimidad con la calle, ¿no? Parece que siempre la intimidad siempre es de un cuarto cerrado, oscuro, o al menos solo, ¿no? La calle tiene su intimidad y siempre a mí toda imagen yo la relaciono con la calle, la veo de inmediato en la calle, me veo yo cerca de esa imagen que siempre es diversa, diferente, a veces son figuras reconocibles, otras veces no hay nada, absolutamente nada, pero siempre son relieves que se van convirtiendo en figuras reconocibles, ¿no? O que yo les voy poniendo una forma. Una mujer de tu historia, de la historia del mundo que elijas y un porqué. Mira. Y mira, una mujer que yo elegiría sería Rosa Luxemburgo, pero también, ¿sabes a quién elegiría? También a Simone Weil, ¿no? Simone Weil para mí es esa conjugación perfecta de gran cabeza, gran inteligencia, gran ética, gran escritora. Muere muy joven, comprometió mucho su vida a su pensamiento, tenía relacionado desde la izquierda, el anarquismo, la religión. Yo creo que Simone Weil es una de las más grandes mujeres que ha habido, ¿no? Y nombraste a Rosa de Luxemburgo, así que el porqué. Y también por el mismo motivo, ¿no? Por la capacidad de compromiso y de lucha, de no quedarse en el lugar que la época tenía para la mujer y buscarle a la mujer ese otro lugar que gracias a Dios yo lo he conseguido. Pero no creo que lo haya conseguido tantos como ella lo han conseguido en su momento aceptado, ¿no? Esa plena libertad y esa plena cabeza de libertad que tenía. A ver qué encontramos. En la memoria, ¿qué poema aparece ahora? En la memoria, y la memoria es un poema en sí mismo, ¿no? Que va desglosándose en distintos poemas. Yo creo que cada uno tiene su lugar en la memoria, y los poetas que no logran tener su lugar en la memoria no logran su poesía. Yo creo que la poesía tiene esas palabras que logran penetrar en la memoria y sacan cosas insospechadas para uno, ¿no? Y para el lector. Y la pregunta es ese, ¿cuál es ese poema que ahora te aparece y que te resuena y que podríamos compartir? Mira, siempre me acuerdo de un poema que se llama La extranjera, de Lubitsch Milot, donde Milot habla de una mujer a la cual se está evidentemente separando, pero de la cual sigue enamorado él, ¿no? Y le escribe a esa mujer a la cual está enamorado, que podemos intuir inclusive que por ahí es una mujer, una segunda relación de él, pero siempre es un poema que me dejó muy marcado, porque realmente es todo un poema de amor, ¿no? Y de los poemas de Samuel Bossini, hay un libro que es muy reciente, y entonces te voy a pedir... ¿te acordás algún fragmento de ese poema que tanto citabas? No, vos sabés que no, en una época me sabría gran parte y me he olvidado, la verdad. Me he olvidado. Yo sé que noviembre abre sus puertas y los devora, así comenzaba. Un libro reciente de Samuel Bossini, el título Mundo Natural. A ver, ¿qué elegimos de ahí? Un poema corto que se llama Ballena que te agitas. Ballena que te agitas y lames y querés conocer el frío o el calor, ignoras que dentro de una irrisoria capa descansa el material con que están hechos los días. Entiéndeme, me refiero al movimiento y su vulgaridad. Atrás, ballena de labios rojos, que toma de los sueños la copa partida de quien esperó en vano y quiso atrapar el silencio, sensación de volcar el deseo sobre la plaza vaciada por el capricho de una sacerdotisa ciega. Samuel Bossini, y también, como en el taller contamos mucho esto que pasa, adivinando un poco las letras, hoy se olvidó sus lentes. Sí, me olvidé los lentes, por eso he leído medio así arratonadamente. Pero quedó bien, así que gracias por este poema, gracias por esta charla y gracias por acompañarnos. Las veces que necesita, quieran, un cariño nuevamente muy grande para los que van al taller ahí del Moyano, y que sigan con la poesía, que la poesía también las va a seguir a ellas.
Me hiciste acordar, esto, la poesía las va a seguir. Muchas veces nos preguntamos, el arte, en este caso la poesía, la música, como escuchábamos recién en la presentación de María Neder, ¿te parece que ayuda, que sirve como para estar mejor? Sí, 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 sí. Puede colaborar para estar peor también, pero digamos que siempre tiene que ver la poesía, digamos, el acto de creación está relacionado con la vitalidad. Alguien que elige la creación, elige la vitalidad. Samuel Bossini, de nuevo, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a todos.